Vamos a hacer el cierre. Para hacer el cierre necesitas medir cuán ancho te ha quedado tu álbum y tienes que medir el lomo de esta manera, incluyendo la tapa, el grosor de la tapa y la contratapa. Así que vamos a cortar 3 piezas que tengan 5 centímetros de alto. La pequeña tiene 2,5 centímetros de ancho, esta tiene de ancho la medida que acabas de tomar y esta es de 5×5. Lo primero que hago es redondear las 2 piezas pequeñas solo en uno de sus lados. Y ahora lo que tienes que hacer es juntar las 3 piezas de tal manera que les dejes una separación de medio centímetro aproximadamente y tener a mano este tipo de cierre de imán, que es un tipo de cierre que es típico de los bolsos. Hay una parte que está imantada, que es de tipo hembra, y luego hay una parte que no tiene imán, que es tipo macho. Lo que vamos a hacer es colocar estas piezas encima de una antelina y forrarlo todo junto. Recuerda que entre pieza y pieza tienes que dejar más o menos medio centímetro. No es necesario que dejes demasiado margen si vas a utilizar antelina o ecopiel, pero si lo vas a hacer con un material que se pueda rasgar, como puede ser papel decorado o cartulina, sí que tienes que respetar mucho más esta medida. Como ves, utilizo cola de encuadernar y utilizo una brochita o una espátula, lo que tengas, para generar una capa muy finita pero suficiente de cola. Recuerda no encharcar la pieza con mucha cantidad de pegamento, porque si no la antelina tiene mucha tendencia a mancharse, así que tiene que haber una cantidad de cola que sea suficiente para pegar, pero que sea finita y que sea uniforme. Una vez tengas las piezas totalmente adheridas, lo que vamos a hacer es cortar alrededor con un margen aproximadamente de 1 centímetro, no es necesario que dejes más. Y para que quede mejor acabado, te recomiendo que cortes en ángulo los bordes. Y ahora vamos a volver a colocar cola alrededor y vamos a forrar la pieza como hemos hecho con otras piezas del álbum que hemos forrado en antelina. Recuerdo que la antelina ni la ecopiel no se cortan antes de adherirse, sino que se aprovecha la elasticidad que tienen y con el pulgar vamos tirando hacia adentro toda la tela, copiando la forma, y cuando ya lo tenemos todo adherido, cortamos las crestas o piquitos que quedan hacia afuera, ¿vale? Pero son telas que no se cortan antes de hacer el forrado, ¿vale? Como ves, voy colocando pegamento donde me hace falta y aprovecho con el pulgar y voy haciendo un poquito de presión, es decir, voy aprovechando la elasticidad de la pieza y estiro para que copie la forma redonda, en este caso de los cantos. Una vez está bien adherido y he copiado perfectamente toda la forma, que le doy la vuelta y me gusta cómo me queda del otro lado, entonces con una tijera bien afilada y bien en paralelo al cartón voy cortando estas crestas, estos piquitos que sobresalen, y me quedará la pieza totalmente forrada. Tienes que preparar también una pieza de cartulina y una pieza de papel decorado que tengan el mismo largo de esta pieza total y también el mismo ancho, y luego restarle a la pieza de cartulina medio centímetro, tanto de ancho como de alto, y a la de papel decorado también medio centímetro respecto de la cartulina blanca. ¿Ves? Esta pieza tiene medio centímetro menos de ancho que la pieza de cartón y menos de alto que la pieza de cartón. Y esta de papel decorado tiene medio centímetro menos de ancho que la pieza de cartulina y medio centímetro menos de largo que la pieza de cartulina. Es como estamos forrando todos los cierres. Los cierres internos del álbum los hemos hecho así. En este caso, como yo he redondeado todos los cantos, también lo voy a hacer de esta manera. Y voy a pegar uno sobre otro generando un marco de color blanco. Esta pieza, si quieres, le puedes hacer un remate, un acabado con costura, pero en este caso yo he decidido no coser este álbum para que sea apto para todo el mundo, pero que si quieres hacerle este acabado puede quedar muy bonito. Lo primero que hago es pegar la pieza de papel decorado a la cartulina, y una vez lo tengo hecho,
pego toda la pieza junta a la estructura de cartón que hemos hecho antes. Antes de pegar una pieza sobre otra, voy a tomar una de las piezas de mi cierre. En este caso voy a utilizar la que llamamos macho, que es esta que le sobresale hacia afuera como un circulito. Y lo que hago es, lo que ves en el vídeo, apoyarlo en uno de las esquinas y hacer un poquito de fuerza. Ten en cuenta que la parte donde va el cierre es la parte que tiene la pieza grande, ¿vale? De las dos piezas pequeñas que hay en los extremos del cartón, tiene que coincidir con la pieza de cartón que es más grande, con la que mide 5×5. Hago un poquito de presión para que las patitas se queden marcadas y ahora ya sé en qué posición tengo que hacer los cortes con el cúter. Como ves, es muy fácil porque estamos haciendo cortes pequeños en cartulina, así que es muy sencillo. Una vez lo tenemos, colocamos la pieza y atravesamos las dos piezas de papel. Y por el lado de atrás, utilizando una herramienta para no hacerte daño en las manos, tienes que abrir las patitas. Intenta abrir las patas hacia afuera, cerrar las patitas, en lugar de hacia adentro, hacia afuera, porque así abulta menos, si no luego queda un poquito raro, así queda más plano. Una vez lo tenemos, ponemos pegamento y lo adherimos así. Recuerda, el cierre tiene que coincidir con de las dos piezas que tienes en los extremos de cartón, con la que mide 5×5, con la más grande, ¿de acuerdo? Pon pegamento todo alrededor y en la zona donde tengas el cierre insiste un poquito más con el pegamento y asegúrate de que se adhiera bien. Antes de continuar con el siguiente paso, esto te tiene que quedar muy seco. Recuerda que estás viendo todos los vídeos seguidos, pero hay una edición. Yo dejo secar las piezas entre paso y paso, así que te recomiendo que hagas lo mismo. Una vez lo tengo así presentado para que copie la forma y se doble perfectamente, lo que hago es marcar los hendidos con una plegadera, ¿vale? Primero me aseguro de que en la punta se ha pegado bien y después voy haciendo pequeñas marcas en las zonas que hay pliegue entre cartón y cartón para copiarle un poquito la forma y que después este cierre tenga la forma de cierre y no se quede seco todo plano, ¿vale? Entonces, antes de que el pegamento se seque, tienes que hacer este trabajo y dejarlo secar ya con el pliegue marcado para que le copie la forma. Entonces empezamos de la punta de donde tenemos el cierre metálico, hacemos coincidir bien el borde y luego vamos avanzando hacia el otro lado. La pieza más pequeñita, esta que estoy marcando ahora, no se va a ver la cara interna, sino que va a ir pegada en la portada, así que si ves que se te acorta un poquito la cartulina o el papel decorado, no te preocupes porque va a ir pegado contra el álbum y no se va a ver. Pero lo más importante es que te coincida bien el lado que tiene el cierre metálico. Así que lo voy a dejar secar así, con esta forma. Una vez se haya secado por completo, lo que voy a hacer es poner pegamento aquí, en la parte pequeña, donde no hay cierre, en la zona de dentro, donde está el papel y donde está la cartulina. Intenta llegar al borde pero sin pasarte para que no rebose y que después no te quede todo marcado. Esta piecita la vamos a colocar en la parte, digamos, de la portada, en esta zona que ves aquí. Le vas a poner un par de pinzas y lo vas a dejar secar totalmente. No lo manipules mientras está fresco, porque se te va a desmontar y es una pena, así que déjalo secar ahí y no lo toques. Una vez se haya secado, lo que vamos a hacer es como un simulacro de cerrar el álbum, ¿vale? Esta piecita que une con la que hemos puesto, que digamos que es la pieza hembra, que es la que tiene imán, la voy a colocar en su sitio y voy a intentar cerrar el álbum respetando el ancho, ¿ves? Que tiene que coincidir esa línea con la contraportada. Y lo que hago es un poquito de presión. Aprieto ahí para que las patitas se queden marcadas en la antelina. Asegúrate de que lo estás poniendo recto y aprieta. Una vez hayas apretado, se te va a quedar marcado, como ves en pantalla. Y protegiendo el álbum con un trozo de cartón o con un trapo muy grueso, vamos a hacer
Lo mismo que hemos hecho en la otra pieza, 2 cortes con cúter para que aquí se pueda poner la otra parte del cierre metálico. Así que hacemos 2 cortes planos. Aquí no podemos usar punzón porque esta pieza es plana, así que el punzón no sirve, tiene que ser con un cúter, con algo que corte y que deje una raya. Una vez lo tenemos, pasamos nuestro cierre por aquí y cuando le damos la vuelta, simplemente con una herramienta abrimos las patitas hacia afuera. Y listo, ya tienes colocado tu cierre. Vamos a por el último paso y le pondremos las guardas a nuestro álbum para finalizarlo.